Pasé 4 años renovando la casa en ruinas que heredé de mis abuelos. Mis padres intentaron quitármela con abogados. Les tendí una trampa legal y los hundí para siempre. Muy bien, Reddit. Después de pasar 4 años trabajando en mi casa, mis padres aparecieron exigiendo que la vendiera para darle el 50% a mi hermana, porque ella lo merecía. Les dije que ni soñaran con eso, y perdieron la cabeza. Agarren sus palomitas, esto se va a poner intenso. Me llamo Félix, tengo 28 años. Necesito darles algo de contexto, porque este nivel de descaro no surge de la noche a la mañana. Mi familia tiene raíces italianas. Mis abuelos, Dante y Marta, llegaron a Georgia, Estados Unidos, en 1962 sin más que unas maletas y pura terquedad. Compraron una vieja casa victoriana en Covington y pasaron 40 años invirtiendo todo lo que tenían en ese lugar. Era una casa de 4 habitaciones, con un porche que rodeaba toda la estructura y barandillas talladas a mano que el abuelo hizo él mismo. El hombre era capaz de arreglar cualquier cosa. La abuela mantenía un huerto en el patio trasero que alimentaba a medio vecindario. Criaron a mi padre en esa casa, lo vieron crecer, alejarse y poco a poco, dejar de visitarlos. Y al final, envejecieron allí juntos mientras todos los demás los olvidaban. Cuando murieron, con 6 meses de diferencia, porque la abuela se negaba a vivir sin el abuelo, la herencia se repartió según su testamento. Mi hermana, Bianca, recibió $95.000 en efectivo de la póliza de seguro de vida. Yo recibí la casa. Todos actuaron como si Bianca se hubiera ganado la lotería. Y es que la casa llevaba 15 años deteriorándose. El abuelo ya era demasiado mayor para mantenerla. Y mi padre, Rafael, no se molestaba ni en manejar 20 minutos para ayudar a sus propios padres. Estaba demasiado ocupado administrando su agencia de seguros en el condado de Newton, y empeñado en aparentar un estatus que no tenía, en lugar de reconocer que provenía de inmigrantes que se partieron el lomo durante toda su vida. Para cuando la heredé, la casa estaba prácticamente inhabitable. Entré por primera vez cuando ya se había terminado todo el tema de la herencia y casi me caigo a través del piso de la cocina. Había moho negro en cada baño, tan espeso que parecía terciopelo pegado a las paredes. Una grieta recorría los cimientos de punta a punta, podías meter el puño sin problema. Y el cableado, que era de los años 70, según el inspector, ya estaba tan deteriorado que en cualquier momento podía provocar un incendio en toda la cuadra. Las ardillas prácticamente se habían adueñado del ático. El porche trasero estaba completamente colapsado, no era más que un montón de madera podrida y óxido. El techo tenía goteras por todos lados. La ciudad ya había mandado avisos diciendo que la iban a demoler si nadie arreglaba eso. Cuando se hizo la valoración de la herencia, la casa estaba en unos $68.000, y la mayor parte era solo por el terreno. La estructura como tal no valía nada, de hecho, tendrías que pagar una fortuna solo para demolerla de forma segura. Bianca agarró su dinero en efectivo y se echó a reír, tirando la cabeza hacia atrás. Que te diviertas con tu mansión encantada, Félix. Yo me voy directo al concesionario de Audi. Mi madre le dio una palmadita en el brazo. Hiciste lo correcto, cariño. Mi padre solo me miró, negó con la cabeza y dijo: debiste haber pedido el dinero en efectivo. Ahora te quedaste con ese problema sin fin. No respondí. Solo miré los papeles de la casa en mis manos y pensé en la cara del abuelo la última vez que lo vi. En cómo me agarró la muñeca y me dijo: eres el único, Félix, el único que entiende. Ninguno de ellos lo entendió. Pensaron que el abuelo me había dejado el peor trato, que al final ya no estaba en sus cabales y se había equivocado. Pero no. Él sabía perfectamente lo que hacía. Me dejó esa casa porque yo era el único que de verdad se preocupaba por ella. Yo era el niño que se sentaba en su porche a los 12 años, aprendiendo a trabajar la madera mientras él contaba historias del viejo continente. Era el adolescente que bajaba desde Atlanta cada 2 fines de semana para cortarle el césped y revisar la caldera. Y fui el adulto que se tomaba días de vacaciones para limpiar las canaletas, mientras mi hermana subía selfies desde la playa en Destin. Bianca ni siquiera fue a su funeral, estaba en Nashville, en una despedida de soltera, y dijo que no pudo conseguir un vuelo de regreso. Eso era mentira. Lo comprobé, había como 12 vuelos ese día. Simplemente no quería arruinar su fin de semana. Así que cuando el abuelo me dejó ese desastre en vez del dinero fácil, me estaba mandando un mensaje, confiaba en mí para arreglar lo que mi padre había dejado caer. Cancelé mi alquiler en Atlanta y me mudé a una carpa en el patio trasero, porque la casa no era segura para vivir. Y me puse a trabajar. Fueron 4 años así, todos los fines de semana, todos los días de vacaciones, y todo lo que ganaba como ingeniero estructural en una firma en Atlanta iba directo a la casa. Aprendí plomería con vídeos de YouTube. Aprendí electricidad con libros de la biblioteca. Viví a base de ramen y sándwiches de mantequilla de maní mientras ahorraba para reparar los cimientos, que me costaron $32.000, dinero que no tenía.
Tuve que sacar un préstamo de mi fondo de retiro, un plan de ahorros para la jubilación que en Estados Unidos llaman 401k, y endeudarme para poder pagarlo. También vendí mi camioneta y compré una vieja de 15 años que quemaba aceite, pero al menos funcionaba. ¿Dónde estaba mi familia durante todo esto? Diciéndome que era un idiota. Mi padre decía que debería venderle el cuchitril a un promotor por lo que ofrecieran y asumir las pérdidas. Mi madre decía que estaba desperdiciando mi vida en un montón de madera vieja. Bianca no decía nada en absoluto, porque no me había hablado directamente en 2 años. Se comunicaba a través de mis padres, como si yo fuera un país extranjero que necesitara intérpretes. Ahora saltemos al presente. Un día me llegó la tasación de la casa al correo, $485.000. La leí 3 veces para asegurarme de que no me estaba equivocando. Luego caminé por la casa que había reconstruido con mis propias manos, recorriendo cada habitación, y no pude evitar sonreír. Los pisos originales de madera, que pasé semanas lijando y restaurando, ahora brillaban con ese tono dorado. La bañera antigua que rescaté de la propia casa, justo antes de tirar lo que ya no servía y en la que me pasé 3 fines de semana completos trabajando, había quedado como nueva. Los gabinetes de la cocina los hice yo mismo, porque los contratistas me pedían desde $18.000 para arriba, algo que simplemente no podía pagar. El porche quedó igual al original, porque encontré los planos del abuelo en una caja dañada en el ático y los seguí paso a paso. Todo lo que había ahí tenía horas de trabajo encima, sacrificio real. La casa quedó increíble. Era mía. Y me había ganado cada centímetro. Pero lo que no me esperaba era lo que mi familia iba a hacer ese viernes. Llegué a la entrada de mi casa después del trabajo y encontré el Cadillac negro de mi padre estacionado en mi lugar. No en la calle, en mi lugar, justo frente a los escalones del porche, como si él fuera el dueño. El Lexus de mi madre estaba detrás. El Mercedes blanco de Bianca estaba sobre el césped. Ya estaban adentro. Le había dado a mi madre el código del candado inteligente 8 meses antes, cuando me operaron del hombro y necesitaba que alguien revisara la casa mientras me recuperaba. Le pedí que regara las plantas. Lo hizo una vez, se quejó de que quedaba muy lejos y dejó de venir. Pero nunca borré el código de su teléfono. Claro que no. Entré a mi hogar y los encontré instalados como si fueran a entrevistarme. Mi padre estaba sentado en la cabecera de mi mesa del comedor, mi madre, en la silla más cercana a él, con esa expresión de preocupación herida tan bien ensayada. Bianca estaba despatarrada en mi sofá, con sus zapatillas Gucci sobre los cojines, desplazándose por su teléfono. No levantó la vista cuando entré. No reconoció que yo existía. Solo siguió deslizando la pantalla con esas uñas acrílicas. Puse mis llaves en el mostrador. Mi padre fue directo al grano. Empezó a hablar de responsabilidad familiar, de cómo los abuelos habían querido que la herencia se dividiera en partes iguales, de cómo era moralmente incorrecto que un nieto prosperara mientras otro sufría. Dijo que había investigado los préstamos con garantía hipotecaria y que la casa podía soportar fácilmente un retiro de $200.000 a las tasas actuales. Dijo que yo debía sacar el préstamo, darle $100.000 a Bianca y quedarme el resto como compensación por mi trabajo. Dijo que incluso ya había averiguado con un oficial de préstamos en su banco y que el papeleo podría estar listo en un par de semanas. Lo decía como si estuviera presentando una propuesta de negocios, como si estuviéramos negociando un contrato, como si no acabara de entrar a mi casa sin invitación para decirme qué hacer con mi propia propiedad. ¿Y si digo que no? Su mandíbula se tensó. Esto no es una negociación, Félix. Es mi casa, de la que soy dueño, que reconstruí con mis propias manos, le respondí. La reconstruiste con dinero familiar, es propiedad familiar. Nos las debes. En ese momento ya no pude más. Todo lo que venía guardando me explotó de golpe. ¿De qué están hablando?, les solté. La herencia ya se repartió. Cada uno recibió lo que le tocaba. Los miré uno por uno, sin bajar la voz. Yo fui el que se quedó con esta casa hecha pedazos. El que pasó años arreglándola, metiéndole tiempo, esfuerzo y dinero que ni tenía. ¿Y ahora resulta que tengo que endeudarme para darle más plata a mi hermana? Negué con la cabeza. No tiene ningún sentido. Esta casa es mía. Yo me la gané. No les debo nada. Lo dije sin rodeos. Salgan. No los quiero aquí. El cuarto se quedó en silencio. Mi madre se quedó congelada. Bianca levantó la vista del teléfono por primera vez. ¿Y quién se supone que es el que está sufriendo aquí?, dije, más tranquilo, pero firme. Porque, desde donde yo lo veo, el que se pasó meses comiendo ramen para poder arreglar los cimientos fui yo. El que se endeudó y todavía está pagando soy yo. Bianca resopló. Dijo que estaba exagerando, que todo eso había sido decisión mía, que nadie me obligó a vivir así por una casa vieja. Que podría haber vendido ese lugar desde el principio, como papá dijo, y repartir el dinero con ella como lo haría un hermano normal. La miré. ¿Y tú qué hiciste con tus 95.000? Dijo que eso no venía al caso.
Claro que sí, le respondí. Te lo gastaste todo en menos de 2 años. No levanté la voz. No hacía falta. El Audi que chocaste a los 8 meses. El Mercedes que compraste después. El apartamento en Midtown. Los viajes. Las cosas de marca que subías a Instagram. Se quedó callada. Esa fue tu decisión, le dije. Mi madre empezó a llorar, de ese llanto exagerado que siempre usaba cuando quería doblar a alguien. Dijo que Bianca estaba ahogada en deudas, que yo, como hermano mayor, tenía que ayudar, que eso era lo que los abuelos habrían querido. Negué con la cabeza. Deja de usar a los abuelos para hacerme sentir culpable. Si hubieran querido que ella tuviera la casa, se la habrían dejado. No lo hicieron. Mi padre se levantó. Mi padre siempre había sido así, grande, dominante, acostumbrado a que la gente bajara la cabeza. 30 años manejando su negocio a base de presión y gritos, esperando que funcionara conmigo igual. Vas a sacar ese préstamo, dijo. Y le vas a dar a tu hermana lo que le corresponde. Como si ya estuviera decidido. Me reí. Estás delirando. ¿Perdón? ¿Me escuchaste? Sal de mi casa antes de que llame al alguacil. Se acercó hasta quedar a centímetros de mí. Eres un ingrato. No te criamos para que fueras así de soberbio. Nos quedamos así un largo momento, él midiendo hasta dónde llegar, yo sin moverme. Mi madre lo tomó del brazo y le susurró algo. La tensión se rompió. Al salir, me llamó decepcionante, egoísta. Dijo que mis abuelos estarían avergonzados. El abuelo me dejó esta casa justamente para que no terminara en sus manos, le respondí. Se le subió el color a la cara. Se tensó otra vez, pero esta vez no avanzó. Solo me señaló. Esto no ha terminado. No tienes idea de lo que acabas de empezar. Se fueron. Bianca me dio un codazo al pasar, como si todavía estuviéramos en el colegio. Cerré la puerta. Y lo primero que hice fue cambiar el código del candado. Luego me senté en mi cocina y bebí 3 vasos de agua. No bebo alcohol y necesitaba hacer algo con las manos. No dormí esa noche, no por miedo, sino porque estaba pensando en lo que vendría. Conocía a mi padre, no hacía amenazas que no estuviera dispuesto a cumplir. Sabía que no se iba a quedar de brazos cruzados. Tarde o temprano iba a mover ficha, y cuando lo hiciera, iba a ser en serio. Fuera lo que fuera que se avecinara, yo necesitaba estar preparado. Y no tardó mucho. La carta del abogado llegó 4 días después. La enviaron por correo certificado, de esos que tienes que firmar cuando lo recibes. El sobre era grueso y se notaba caro, lo que me dejó claro que mi padre ya estaba metiendo dinero de verdad en esto. La carta me acusaba de fraude. Decía que había manipulado todo el tema de la herencia para que la casa pareciera valer menos y así quedármela a mi favor. También aseguraba que existía un supuesto acuerdo de palabra en el que yo iba a compartir el valor de la casa con mi hermana una vez terminara de arreglarla. Exigía que estableciera algo llamado fideicomiso constructivo, que le daría a Bianca una participación del 50% en mi hogar. Si no aceptaba, iban a demandarme y a poner una especie de bloqueo legal sobre la propiedad que me impediría venderla, refinanciarla o hacer cualquier cosa con ella hasta que todo se resolviera, y eso podía tardar años. Leí la carta 2 veces. Luego llamé a la única persona que sabía que entendería lo absurda que era toda la situación. Leandro había sido mi mejor amigo desde el último año de secundaria. Fuimos juntos a la universidad en Georgia, pasamos noches enteras sin dormir estudiando y nos ayudamos a mudarnos más veces de las que cualquiera de los dos puede contar. Ahora era abogado, trabajaba con contratos, y hacía poco había dejado su firma para abrir su propio despacho en Decatur, Georgia. No se dedicaba a casos de propiedades, pero conocía a gente que sí. Nos reunimos en un restaurante de alitas. Le conté todo, la herencia, la casa, las reformas, la forma en que aparecieron ese día y la carta. La leyó y luego la dejó sobre la mesa. Me dijo que lo que estaban intentando hacer no tenía base. Para pedir algo así, tendrían que demostrar que existía algún acuerdo, aunque fuera de palabra, de que yo iba a mantener la casa también para mi hermana. Y eso nunca pasó. De hecho, yo tenía mensajes de hacía 3 años donde Bianca me decía que disfrutara mi cuchitril, porque ella estaba feliz con el dinero que había recibido. El testamento era claro. Todo el tema de la herencia ya estaba cerrado. La tasación la había hecho una empresa independiente, no alguien de la familia. Sobre el papel, el caso era sencillo, debería ganarlo sin problema. Pero Leandro también me advirtió algo: cuando la familia se mete en demandas, las cosas cambian. Se vuelven personales, emocionales y feas. A veces los jueces intentan repartir para que nadie salga perdiendo del todo. Y si mi padre estaba dispuesto a gastar dinero en abogados, podía alargar esto durante 3 o 4 años. Incluso ganando, y todo apuntaba a que así sería, podía terminar gastando $50.000 o más solo en abogados. Le pregunté qué debía hacer. Me dijo que necesitaba a alguien más agresivo que yo para manejar esto.
Conocía a una abogada de propiedades llamada Ingrid, famosa por no dejar pasar una. No aceptaba casos que no pudiera ganar, y los que tomaba, los ganaba. Si mi familia quería pelea, ella era justo la persona que necesitaba de mi lado. Llamé a su oficina a la mañana siguiente. Ingrid trabajaba en una casa antigua remodelada en el centro de Decatur. Tendría unos 50 años y tenía esa mirada que te hacía pensar si habías hecho algo mal. Llevé todo, el testamento, los papeles de la herencia, 3 carpetas con recibos de la renovación ordenados por fecha y tipo, fotos del antes y el después, mensajes, correos, todo lo que había acumulado en 4 años trabajando en esa casa. Pasó casi hora y media revisándolo todo, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminó, levantó la vista y me hizo una sola pregunta. ¿Quién estuvo a cargo de repartir la herencia de tus abuelos? Mi padre, le dije. Sonrió. ¿Y él firmó la tasación original? ¿La que decía que la casa valía $68.000? Sí, le respondí. Perfecto. Se recostó en la silla. Tu padre acaba de meterse en un problema serio. Él mismo había afirmado que ese valor era correcto. Y ahora estaba diciendo que era un fraude. ¿Sabes lo que significa eso? Que se está metiendo en problemas él solo. Exacto. Se está hundiendo solo. La pregunta es, ¿quieres empujarlo más o dejarlo salir? No lo pensé ni 2 segundos. Empujemos hasta el final. Entonces me explicó algo sencillo. Mi padre había afirmado oficialmente que todo estaba bien hecho cuando se repartió la herencia. Había dado su palabra de que todo era justo. Si ahora decía que la tasación era falsa, solo podían pasar 2 cosas: o sabía que estaba mal desde el principio y aún así la aprobó, o no hizo bien su trabajo cuando debía supervisarlo. En cualquiera de los 2 casos, el problema era suyo. Si presionábamos lo suficiente, su propia demanda podía volverse en su contra, incluso traerle problemas legales más serios. Le pregunté qué debíamos hacer. Me respondió sin dudar: íbamos a contraatacar y a hacer que se arrepintieran de haber puesto todo eso por escrito. En menos de una semana, presentó una moción solicitando al juez que declarara oficialmente que la casa me pertenecía exclusivamente. Además, envió una carta de 11 páginas al abogado de mi familia que, básicamente, destrozaba su caso desde el punto de vista legal. En esa carta explicaba, con todo detalle, que si insistían en seguir adelante con la demanda, mi padre podría enfrentarse a consecuencias legales serias, incluso a responsabilidad penal por fraude fiduciario. En otras palabras, seguir presionando no solo no les iba a funcionar, sino que podía volverse en su contra. El mensaje era claro: lo mejor que podían hacer era detenerse y reconsiderar si realmente querían continuar por ese camino. Después de eso, todo quedó en silencio durante unos 10 días. Durante ese tiempo, decidí prepararme. Instalé un sistema de cámaras de seguridad alrededor de la propiedad, 4 cámaras con visión nocturna y detección de movimiento, todas conectadas a la nube para guardar las grabaciones. Tenía el presentimiento de que las iba a necesitar. Y no me equivoqué. Conrad era un exmarine retirado que vivía en la casa azul de estilo artesanal, a 2 puertas de la mía, junto a su esposa Nora. Nos habíamos hecho amigos durante el último año. Yo lo había ayudado a conseguir repuestos para restaurar su Mustang, y él me había echado una mano colocando paneles de yeso cuando me lesioné el hombro. Tenía 63 años y un físico imponente, sólido como una roca. Nora, en cambio, era todo lo opuesto: amable, cálida, siempre aparecía con pan de plátano recién hecho. Era de esas vecinas que recuerdan el cumpleaños de todo el mundo. Fue Conrad quien me llamó al trabajo un miércoles por la tarde. Me dijo que había un camión de mudanza estacionado en mi entrada, que 2 hombres con ropa de trabajo estaban sacando muebles de mi casa, y que mi padre estaba en el porche, supervisándolo todo. No lo dudé. Le dije a mi gerente que tenía una emergencia familiar y salí de inmediato. Conduje de regreso a casa muy por encima del límite de velocidad. Cuando llegué, vi exactamente lo que Conrad me había descrito. Un camión de alquiler en la entrada. 2 hombres con overoles grises bajando mi sofá por los escalones del porche. Y mi padre, de pie en la puerta, con un portapapeles en la mano, marcando cosas en una lista como si estuviera organizando una mudanza cualquiera. Más tarde entendí cómo habían logrado entrar. El código del candado no era tan seguro como pensaba. Al principio había usado el cumpleaños de mi madre. Y cuando decidí cambiarlo, por no pensarlo demasiado, simplemente lo sustituí por el mío. Un cambio obvio, predecible. Mi madre solo tuvo que probar fechas familiares hasta dar con la correcta. Y lo hizo. Fue un error mío, que no volvería a cometer. Conrad estaba en la acera, con los brazos cruzados. Se había colocado cerca del final de la entrada, en una posición estratégica. Cualquiera que intentara salir tendría que pasar primero por él. Me bajé del auto y caminé directo hacia la casa. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Mi padre ni siquiera levantó la vista. Siguió revisando su portapapeles como si yo no estuviera ahí.
Estoy recuperando activos familiares. Sigan cargando, muchachos. Bajen mi sofá. Ahora, dije, alzando la voz. Uno de los mudadores dudó. Mi padre, sin mirarlo, le gritó que continuara. ¿Tienen una orden judicial? Pregunté. Está en proceso. O sea, no tienen ninguna, respondí. Me giré hacia los mudadores. Si tocan una sola cosa más de mi casa, presento cargos penales, robo, hurto y su empresa pierde la licencia. Ustedes deciden. El hombre miró a mi padre, luego a mí, y finalmente a Conrad, que ya se había acercado lo suficiente como para dejar clara su presencia. Dudó un segundo, y soltó su lado del sofá. Su compañero hizo lo mismo. Sin decir una palabra más, ambos se dirigieron al camión, subieron a la cabina, encendieron el motor e intentaron marcharse. Conrad se plantó justo delante del vehículo, inmóvil. El conductor tocó el claxon. Conrad ni se inmutó. «Déjalos ir», le dije. Conrad se hizo a un lado sin prisa, y el camión se alejó. Yo ya tenía todo lo que necesitaba, el nombre de la empresa, la placa y todo grabado en vídeo. Entonces mi padre, por fin, se giró hacia mí. Tenía la cara roja de furia. Dijo que estaba cometiendo un gran error. Que él había intentado resolver esto en privado, como un asunto familiar, pero que si yo quería hacerlo por las malas, iba a enterrarme. Saqué el teléfono y le mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad. 4 ángulos distintos. Todo claro, la entrada ilegal, el intento de llevarse mis cosas y su propia admisión de que no tenía ninguna orden judicial. Todo respaldado en la nube. ¿Quieres seguir amenazando, o prefieres irte antes de que llame al alguacil? Se fue después de eso. Pero apenas 30 segundos después, apareció Bianca. Debía de haber estado esperando a la vuelta de la esquina, espiando la situación, porque entró con su Mercedes directo al césped y se bajó de un salto. Vio el sofá aún en el pasto. Vio el auto de nuestro padre alejándose. Y empezó a gritar. Me insultó de todas las formas posibles. Y cuando mi hermana se enfadaba, tenía un vocabulario bastante amplio. Luego fue más directa. Manipulaste al abuelo cuando estaba muriendo. Nos pusiste en su contra. Seguro hasta reescribiste el testamento tú mismo. ¿Y eso lo dice la persona que no fue al funeral de su abuelo? Estabas en Nashville, de fiesta en algún club, le respondí. No pude conseguir un vuelo. Había 12 ese día, Bianca. Lo comprobé. Se quedó en silencio. Su rostro se tensó, transformándose en algo desagradable. Siempre creíste que eras mejor que yo. El buen nieto, el hijo perfecto. Y al final no eres más que un ladrón con suerte, me dijo. Sal de mi propiedad. Tienes 10 segundos. ¿O qué? O llamo a la policía por allanamiento. Estoy seguro de que aparecer en un informe policial no te haría ninguna gracia. El color se le fue del rostro por un instante. Luego se recompuso. Dijo que iba a hacerme arrepentirme. Que arruinaría mi reputación. Que se encargaría de que no volviera a tener un solo día de tranquilidad. La miré con calma. La gente que importa ya sabe perfectamente quién es quién en todo esto. Señalé a su alrededor. Mírate. Estás en el césped de una casa de la que te burlabas hace 4 años, intentando robarle muebles a un hermano con el que no hablas desde hace 2, mientras tu propia vida se desmorona. Hice una pausa. La única reputación que se está destruyendo hoy, es la tuya. No supo qué decir. Se quedó ahí, con la boca entreabierta, buscando palabras que no llegaban. Al final, se dio la vuelta, subió al coche y se fue, haciendo girar las ruedas sobre mi césped. Conrad la vio marcharse, luego me miró. Es la familia más disfuncional que he visto en mi vida, me dijo. Le di las gracias por haberme respaldado. Él se encogió de hombros. Para eso están los vecinos. Y volvió a su Mustang como si nada hubiera pasado. Dentro de la casa, el daño era evidente. Los mudadores habían rayado el piso de madera. 6 meses de trabajo arruinados en 20 minutos. Pasé el resto de la noche lijando y volviendo a sellar. Era mejor eso que pensar en lo que mi familia se había convertido, o en lo que, quizá, siempre había sido. 2 semanas después del incidente del camión de mudanza, Leandro me llamó con novedades. Había estado investigando, porque algo en la historia de mi hermana no cuadraba. Decía estar en la ruina, ahogada en deudas, incapaz de pagar el alquiler, pero conducía un Mercedes nuevo, viajaba a lugares nada baratos y vestía ropa de marca. Así que empezó a tirar del hilo, llamadas, registros públicos, contactos. Y lo que encontró cambió todo. Bianca no estaba en la ruina. Estaba casada. Se había casado 14 meses antes en una ceremonia discreta en el juzgado del condado de Fulton, sin anuncio, sin celebración, sin que nadie lo supiera, salvo 2 personas, mis padres. Ellos habían sido los únicos testigos. Lo sabían todo. Desde el principio. El esposo era Emerson Caldwell IV, parte de una familia con una empresa importante de desarrollo inmobiliario en el norte de Georgia. Dinero serio. Pero no era tan simple.
El ingreso de Emerson provenía de un fondo fiduciario familiar que le pagaba mensualmente. Y ese dinero tenía condiciones muy claras: si se casaba sin la aprobación de su familia, su ingreso se reducía. Y si su esposa tenía activos importantes o provenía de una familia con dinero, podía perderlo por completo. Además, ese fideicomiso se revisaba cada año. No solo a él, sino también a su esposa. Ahí encajó todo. Bianca había construido una mentira completa para entrar en esa familia. Les hizo creer que venía de la nada, que nuestros padres apenas sobrevivían con su negocio de seguros, que no había herencia, ni dinero, ni respaldo. Incluso llegó a insinuar problemas de salud en mi madre para reforzar la historia. Se vendió como alguien que había salido adelante sola. Nada de eso era cierto. La agencia de mi padre era rentable. Mi madre estaba perfectamente bien. Y ella ya había gastado $95.000 de herencia sin ningún control. No estaba desesperada. Estaba ocultando algo. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Ella no quería la casa. Quería el dinero, pero sin dejar rastro. Necesitaba efectivo que no apareciera en ningún registro, imposible de rastrear cuando los abogados del fideicomiso revisaran sus finanzas. Por eso querían que sacara un préstamo. Por eso insistían en que se lo entregara directamente, así podía usarlo sin que figurara a su nombre, sin levantar sospechas y sin poner en riesgo el dinero que recibía de su esposo. No era necesidad. Era encubrir una mentira. Si ese dinero salía a la luz, toda su historia se venía abajo. Nunca se trató de justicia familiar ni de cumplir la voluntad de mis abuelos. Se trataba de un fraude. Y mis padres eran parte de él. Habían estado en la boda, habían mentido sobre nuestra situación económica y estaban intentando forzarme a participar sin que yo lo supiera. Me quedé un buen rato procesándolo todo. Pensé en llamarlos, en enfrentarlos, pero sabía exactamente cómo terminaría: lo negarían, lo retorcerían, lo convertirían en mi culpa. Así que hice lo único lógico. Llamé a Ingrid. Le expliqué todo lo que Leandro había descubierto y le pregunté si podíamos usarlo. Se tomó un momento antes de responder, pero cuando lo hizo, fue clara: esto cambiaba completamente el caso. Si mi hermana estaba alegando dificultades económicas para justificar su demanda, tendría que demostrarlo bajo juramento. Y si mentía sobre su situación real o su estado civil, eso no era solo una estrategia, era perjurio. En menos de una semana, Ingrid presentó una moción para exigir la divulgación financiera completa: cuentas bancarias, tarjetas, activos, todo. El abogado de mi familia intentó bloquearla, pero Ingrid desarmó cada uno de sus argumentos. El juez la concedió y fijó una declaración. La declaración se programó para un jueves por la mañana, en la oficina de Ingrid. No era un juicio, sino una entrevista formal bajo juramento en la que todo quedaba registrado para usarse después ante un juez. El abogado de Bianca parecía superado, y lo sabía. Mi padre y Bianca asistieron, mi madre no. Yo me quedé en una esquina de la sala de conferencias, observando. Ingrid empezó con preguntas sencillas: situación de vida, ingresos, gastos mensuales. La dejó hablar. Bianca contó su historia con soltura: que apenas podía pagar el alquiler, que estaba atrasada con las tarjetas de crédito, que vivía bajo presión constante, mientras su hermano disfrutaba de una mansión. Lo hacía bien. Demasiado bien. Su voz se quebraba en el momento justo, sus ojos se humedecían cuando convenía. Llevaba tiempo ensayando ese papel. Entonces Ingrid cambió el rumbo. Le preguntó por su estado civil. Por un segundo, Bianca se tensó. Apenas un gesto, pero suficiente. Ingrid no dijo nada más. Solo sacó el acta de matrimonio y la dejó sobre la mesa. El silencio hizo el resto. Bianca miró a su abogado. Luego a mi padre. No tenía salida. Admitió que estaba casada. Intentó justificarlo como un asunto privado, algo sin relevancia para el caso. Ingrid no discutió. Simplemente avanzó. Y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. Pasó a los ingresos de su esposo, el fideicomiso, las distribuciones mensuales, las condiciones, las revisiones financieras. El abogado de Bianca intentó frenar la línea de preguntas, alegando que no venía al caso. Ingrid no se detuvo. Señaló que si Bianca afirmaba dificultades económicas, cualquier fuente de apoyo financiero era directamente relevante. Lo dejó anotado en el acta. Existían bases legales claras que respaldaban esa postura, y el abogado de Bianca lo sabía. Bianca tuvo que responder. Intentó ser ambigua. No le funcionó. Ingrid la fue cerrando poco a poco, obligándola a concretar. Emerson recibía alrededor de $8.000 al mes. Bianca no tenía acceso directo al dinero, pero vivía en una propiedad pagada por él y conducía un vehículo cubierto por esos fondos. Cuando Ingrid preguntó por sus gastos personales, Bianca vaciló. Mencionó deudas de tarjetas de crédito anteriores al matrimonio. Ingrid le pidió cifras.
Bianca dijo que no las recordaba con exactitud. Entonces Ingrid sacó los formularios de divulgación financiera que Bianca había presentado con la demanda original, documentos legales en los que había declarado, bajo juramento y con la obligación de decir la verdad, que tenía $67.000 en deudas de tarjetas de crédito y ningún activo ni ingreso significativo. Le preguntó si esas cifras seguían siendo precisas. Bianca miró a su abogado. Él asintió. Dijo que sí. Ingrid no respondió de inmediato. Abrió una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Dentro había estados de cuenta de tarjetas, registros bancarios y documentos obtenidos mediante citaciones a varias instituciones financieras. Los números contaban otra historia. 3 días después de la boda, Emerson había pagado $45.000 de la deuda de Bianca como regalo. El saldo restante era de $11.800. No era poca cosa. Pero estaba muy lejos de alguien ahogado en deudas. Y no era lo único. Los registros también mostraban depósitos mensuales en su cuenta personal desde una cuenta conjunta con Emerson, entre $1.000 y $2.000 al mes, durante más de un año. Dinero constante. Dinero no declarado. En ese momento, la narrativa de pobreza dejó de sostenerse. Ingrid fue directa. Le pidió que explicara por qué había declarado una deuda de $67.000 cuando el monto real era mucho menor. También le preguntó por qué había omitido su matrimonio, los ingresos de su esposo y la existencia de esa cuenta conjunta. El abogado de Bianca pidió un receso. Estuvieron fuera más de una hora. Cuando regresaron, todo había cambiado. Bianca parecía golpeada, sin rastro de la seguridad que había mostrado antes. Su abogado evitaba mirarnos. Mi padre permanecía rígido, en silencio. Entonces llegó la rendición. El abogado anunció que retirarían todas las reclamaciones, cerrando la demanda de forma definitiva, lo que significaba que no podrían volver a presentarla. Sin condiciones. Sin negociación. A cambio, pidió que no se iniciaran acciones por perjurio. Ingrid me miró. Lo pensé un momento. Quiero una disculpa por escrito, dije. Firmada por los tres. Admitiendo que hicieron declaraciones falsas y que intentaron defraudarme. Mi padre reaccionó al instante. Absolutamente no. Nunca. Ingrid lo interrumpió sin levantar la voz. Le dejó claro, punto por punto, lo que había ocurrido. Había mentido bajo juramento en un proceso legal, había participado en un fraude y había intentado apropiarse de bienes con testigos presentes. También le explicó lo que podía pasar si todo eso llegaba ante un juez, ya que esa declaración, aunque no era un juicio, tenía el mismo peso. No alzó el tono. No hizo falta. El silencio que siguió fue suficiente. Mi padre cambió de expresión varias veces antes de ceder. Pidió el documento. Firmaron. Sin discusión. Mi padre salió sin mirarme. Bianca, en cambio, se detuvo en la puerta. Esto no ha terminado, dijo. Nunca te voy a perdonar. La miré. No necesito tu perdón. Cerró la puerta de un portazo. La semana siguiente solicité una orden de alejamiento. Con toda la documentación acumulada, el proceso fue rápido. Ingrid se encargó de todo. La audiencia duró menos de una hora. El juez concedió una orden de protección completa. Mi padre, mi madre y mi hermana no podían acercarse a menos de 500 metros de mí o de mi propiedad. Tampoco podían contactarme por ningún medio ni hacerlo a través de terceros. Cualquier violación implicaría arresto inmediato. No la violaron. En lugar de eso, se desmoronaron. Leandro me mantenía al tanto. Para él, todo aquello era casi un espectáculo. La agencia de seguros de mi padre empezó a resentirse cuando la noticia de la orden de alejamiento comenzó a circular. En una ciudad como Covington, ese tipo de cosas no tarda en saberse. Y cuando la gente empezó a enterarse de que su propio hijo había tenido que recurrir a la justicia para protegerse de su familia, empezaron las preguntas. Mi padre perdió a 3 de sus clientes más importantes en menos de 4 meses. Tuvo que despedir a 2 empleados y mudarse a una oficina más pequeña. Incluso dejó de ser bienvenido en el club de golf al que solía ir. Una reputación construida durante 30 años se vino abajo en cuestión de meses. Mi madre dejó de asistir a las reuniones de su club de jardinería. Demasiadas miradas, demasiados silencios incómodos cuando entraba. Empezó a decir que yo había sido manipulado por una novia que me había puesto en contra de la familia. Lo curioso es que ni siquiera tenía novia. El matrimonio de Bianca duró apenas 8 meses más. La familia de su esposo terminó descubriendo toda la verdad, las mentiras sobre su origen, las deudas ocultas y el intento de sacarme dinero en secreto. Uno de los abogados encontró la disculpa firmada durante una revisión de documentos, y eso terminó de destruirlo todo. El acuerdo prenupcial tenía una cláusula de fraude. Cuando la aplicaron, Bianca se quedó sin nada. Solo su ropa y lo poco que alcanzó a meter en el coche. Lo último que supo Leandro es que vivía en un apartamento pequeño, trabajando en administración de propiedades. Ya no había Mercedes. Ya no había viajes. Ya no había vida de lujo.
Al final, mi familia terminó cosechando exactamente lo que sembró. Perdieron el respeto de los demás, destruyeron lo que habían construido y acabaron cargando con el rechazo social que ellos mismos se buscaron. Lo que pasó después con ellos ya no me interesa. Conrad, mi vecino, terminó de restaurar su Mustang unos 6 meses después de que todo se resolviera, rojo cereza, con franjas blancas. Una joya. A veces me deja conducirlo cuando lo ayudo en su casa. Nora sigue trayéndome pan de plátano cada vez que hornea. Sin hacer ruido, ellos se convirtieron en lo más cercano a la familia que tengo hoy. Leandro baja a visitarme cada pocas semanas. Asamos carne en el patio, hablamos de la vida y siempre termina riéndose de todo lo que pasó. Tener un amigo así, de los que se quedan cuando todo se complica, vale más que cualquier suma de dinero. 2 meses después de que se hiciera efectiva la orden de alejamiento, adopté a mi perrita Sasa. Es una mezcla de pastor australiano con un ojo azul y otro marrón. Le falta parte de la oreja izquierda, y por eso llevaba semanas en el refugio sin que nadie la quisiera. Estaba sentada en silencio, mirándome con una mezcla de cansancio y esperanza. Me la llevé ese mismo día. Resultó ser una de las mejores decisiones de mi vida. Le encanta caminar, dormir en el sofá y ladrarles a las ardillas del patio. Siempre me espera en la puerta y empieza a saltar apenas llego. La casa sigue en pie. Sigue siendo hermosa. El año pasado hice un huerto en el patio trasero, justo en el mismo lugar donde mi abuela cultivaba tomates hace 50 años. Encontré fotos viejas y me di cuenta de que coincidían exactamente, la ubicación, la orientación al sol e incluso las estacas de madera para sostener las plantas. Me gusta pensar que estaría orgullosa. A veces imagino al abuelo caminando por la casa, viendo que al final logré salvar algo que valía la pena. De vez en cuando pienso en mi antigua familia. Y me pregunto si alguna vez entendieron lo que perdieron. No el dinero. No la casa. A mí. Los habría ayudado, si alguna vez me hubieran tratado como si importara. Pero no lo hicieron. Me trataron como algo que podían usar. Y cuando dije que no, me llamaron egoísta. Ahora estoy sentado en el porche. Sasa duerme a mis pies. El sol cae lentamente. Un vecino riega el césped. Los niños pasan en bicicleta. Todo está en calma. Por fin, la vida es tranquila. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.